Vamos a la palabra de nuestro Dios. Nos vamos al libro de Daniel, capítulo 5. Dios defiende a sus hijos. Daniel, capítulo 6. Capítulo 6. Dios defiende a sus hijos, Dios defiende a sus siervos, Dios defiende a su pueblo. Capítulo 6 de Daniel. Amén. Versículo 1 en adelante dice así la palabra del Señor. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido confirmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Vamos a orar. Padre, buen Dios, gracias le damos, Señor, por su preciosa palabra. Señor, le pedimos que sea usted el que habla en nuestras vidas, que sea usted el que habla en nuestros corazones. Padre lindo, que podamos comprender, mi Dios, que usted es el que pelea por nosotros, que usted es el que nos defiende, que usted es el que nos guarda cuando nosotros, Señor, le buscamos continuamente, cuando nosotros le servimos, cuando nosotros le somos fiel a usted. Le damos gracias, Señor. Háblenos a nuestros corazones, se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos. Cuando a Daniel lo pusieron para gobernar, el rey lo puso a gobernar, y a él tenían que dar cuenta los sátrapas para no perjudicar al rey. Los sátrapas y los otros gobernadores se molestaron, no les pareció, porque Daniel no era de ahí. Daniel había llegado como esclavo, lo habían llevado como esclavo. Pero dice que Daniel, en el versículo 3 dice: pero Daniel mismo era superior
a estos sátrapas y gobernadores. ¿Por qué? Porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Esto les enojó aún más a ellos, que el Señor lo haya, el rey lo haya tomado y lo haya puesto sobre todo el reino. ¿Por qué? Porque él vio en Daniel que había algo superior a los demás, algo superior, dice que un espíritu superior. ¿Cuál era este espíritu superior? El espíritu de Dios que estaba en Daniel. Eso era lo que marcaba la diferencia entre Daniel y los demás sátrapas y los demás gobernadores. Pero cuando el rey decidió poner a Daniel sobre todo el reino, ellos se enojaron aún más. Veamos el versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. ¿Pero qué pasó? Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque ¿qué? Daniel era fiel. Ellos buscaban ocasión para acusar a Daniel, pero no hallaban ningún motivo de cual ellos podían acusar a Daniel. Y ellos sabían que Daniel oraba a su Dios, que Daniel era fiel a su Dios, que Daniel le servía a Dios, era fiel a Dios. Entonces ellos dijeron, aquí sí vamos a encontrar una manera de cómo vamos nosotros a hacerle mal a Daniel. Porque él ora a su Dios. Vamos a ir a hablar con el rey y le vamos a decir que levante o que haga un edicto en el cual diga que ningún hombre adore otro Dios en un espacio de 30 días. Si hay alguien que en 30 días ore a otro Dios, que sea acusado delante del rey. Porque sabían que Daniel no iba a esperar 30 días, no iba a esperar 2 días, 3 días sin orar, sin hablar con Dios, sin buscar de Dios. Entonces dijeron ellos, aquí sí vamos a hallar, en relación a su Dios, vamos a ver cómo lo vamos a atrapar y lo vamos a acusar. Y así fue como el rey firmó aquel edicto, porque ellos lo engañaron y ellos le dijeron, todos hemos decidido y estamos de acuerdo, los gobernadores, los sátrapas y todos, pero a Daniel no lo habían tomado en cuenta. ¿Por qué? Porque a él era el que ellos querían acusarle. 5. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. ¿Cuál era ese edicto? Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Así, de esa manera, lograron ellos llevar a Daniel delante del rey acusándole. ¿Por qué? Porque cuando Daniel escuchó el edicto que ya había sido firmado, él no dijo, no, ya no puedo orar, Señor, perdóneme, ya no puedo orar. No, él dice que se fue a su casa, abrió las ventanas, abrió las puertas y él se hincó, se puso de rodillas y él clamó a Dios y él oró y él lo hacía 3 veces al día y dice que lo hacía como antes de qué, como antes del edicto. Lo estaba haciendo nuevamente como lo solía hacer antes, dice la palabra del Señor. Antes de que fuese firmado este edicto, él lo seguía haciendo igual. Ellos querían acusarle, querían detenerle.
Ellos estaban celosos, ellos tenían algo en contra de Daniel. Y así fue como ellos lograron acusar a Daniel contra este edicto que el rey había firmado. En el versículo 10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de ¿quién? De su Dios, como lo solía hacer antes. Vámonos al 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey los sátrapas y los otros gobernadores, que es de los hijos de los cautivos de Judá: no te respeta a ti, oh rey. Lo estaban poniendo en mal. Dice: entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. ¿Por qué le pesó al rey? Porque Daniel era fiel al rey. Porque Daniel era fiel a Dios, también era fiel al hombre. Cuando nosotros honramos a Dios, respetamos a Dios, amamos a Dios, le servimos a Él, también vamos a respetar a las autoridades. Y el rey se entristeció porque él no quería que Daniel fuese echado en el foso de los leones. Y los sátrapas le insistieron y le dijeron: no puede ser abrogada esta ley que ha firmado, rey. Hay que cumplirla. Tienes que tirarlas a Daniel en ese foso de los leones, como dice el edicto, como lo selló. Y el rey, triste, mandó a llamar a Daniel. ¿Para qué? Para que lo tirasen en ese foso donde estaban aquellos leones, de seguro hambrientos. 16. Léalo conmigo. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, le dijo el rey, el rey le dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Mire qué bonito, ¿verdad? El concepto que el rey tenía de Daniel. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. ¿Qué le dijo? Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Ahí el rey mandó a llamar a Daniel para que fuese tirado en ese foso de los leones, y el rey le dice que el Dios a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Mire el concepto que tenía el rey sobre Daniel. Y así fue. Nosotros lo hemos leído muchas veces. Dios libró a Daniel de los leones. 18. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey estaba entristecido, porque él dijo con seguridad: yo le dije esto a Daniel, pero tal vez para animarlo, pero con seguridad Daniel ya fue comida de estos leones. Con seguridad Daniel ya no quedaron, pero ni siquiera los huesitos de Daniel. Y el rey se fue entristecido. Dice que se le fue el sueño. Él no pudo dormir.
pensando que Daniel iba a ser el alimento de estos leones. 19. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Mire qué bonito. 20. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y en el 21 dice: entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. ¿Qué le dijo? Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ¿ante quién? Ante él fui hallado inocente. Y le dice Daniel: y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Ahí Daniel le contestó al rey y le dijo lo que Dios había hecho. Dios había cerrado la boca de esos leones. ¿Por qué? Porque Dios sabía que Daniel le había sido fiel. Daniel no había hecho nada malo delante de Dios, ni nada malo delante del rey. Por eso los sátrapas no encontraban razón para acusarle delante del rey. Dice el versículo 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, ni un rasguño, porque había confiado ¿en quién? En su Dios. Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían ¿qué? Acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía os es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios, ¿de quién? De Daniel, porque él es Dios viviente y permanece por los siglos, por todos los siglos. Esta fue la ordenanza que dio después el rey, que adoraran al Dios. Mire qué bonito, ¿verdad? Cómo Dios obra cuando alguien ataca o va en contra del siervo, de los hijos, de los que sirven a Dios, del pueblo de Dios, ¿verdad? Dios tiene un propósito y Dios hace grandes maravillas, porque antes solo Daniel oraba 3 veces al día, no encerrado, sino que en su casa, pero abría las ventanas y ahí se arrodillaba. Y ahora el rey dio esa orden de que todos adoraran al Dios de Daniel, de que todos buscaran y adoraran al Dios de Daniel. Pero ¿qué le pasó a todos estos sátrapas o a estos que acusaron a Daniel? Ellos recibieron su recompensa. Ellos recibieron su recompensa porque ellos estaban acechando contra el Hijo de Dios, contra el servidor de Dios, contra el siervo de Dios. Muchas veces nosotros nos encontramos tal vez en alguna circunstancia así, no tal vez de que alguien nos está molestando, nos está diciendo algo, pero el enemigo está acechando día a día contra nosotros. Y nosotros no debemos de tener temor. Daniel no tuvo temor. Cuando se dio el edicto, Daniel no tuvo temor, sino que él hizo lo que siempre hacía: abrir aquellas ventanas, arrodillarse y orar a su Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, no llenarnos de temor. Mire, cuando nosotros le servimos a Dios, no tenemos que tener temor de nada, porque Dios es el que va con nosotros, Él es quien nos defiende. Por eso le puse ahí: Dios defiende a sus hijos. Dios defendió a Daniel en este caso. Dios defendió a Daniel.
porque todos querían acusarle, pero Dios lo defendió. ¿Por qué? Porque no se halló nada malo en él, ni contra Dios, ni contra el rey. Si nosotros vamos caminando en el Señor, le vamos sirviendo, nos congregamos, oramos, le buscamos en oración, leemos su palabra y aparece la acechanza del enemigo, aparecen los tropiezos, no tenemos que tener temor, porque vamos caminando bien, porque vamos de la mano del Señor, porque estamos haciendo lo que a Dios le agrada. Y Él es quien nos va a ayudar, Él es quien nos va a defender. Mire, mucha bendición hay en el servidor del Señor que camina fielmente. El Señor lo dice en su palabra: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Si nosotros le servimos a Dios, si nosotros no hacemos caso de aquellos que nos quieren alejar de Dios, de aquellos que nos quieren hacer caer, de aquellos que nos quieren apartar de Dios, nosotros seguimos haciendo como lo solíamos hacer, como dice la palabra del Señor, sirviéndole al Señor, buscando de Él, congregándonos. Él nos va a respaldar, Él nos va a ayudar, Él es quien nos va a defender. En cada situación, mire, a diario pasamos situaciones difíciles en nuestros hogares, en nuestras vidas, tal vez los que trabajan en sus trabajos. Pero ¿quién nos defiende? Dios. ¿Quién nos ayudará? Dios. Él es quien nos va a ayudar siempre. Cuando nosotros nos encargamos de nuestra vida espiritual al servicio de Dios, o al trabajo de Dios, nos dedicamos a servirle al Señor, Él se encarga de toda nuestra vida. Él se encarga de proveernos, de bendecirnos, de ayudarnos, de sanarnos cuando nos enfermamos. Lo que necesitamos es caminar con Dios. Mire qué bonito eso. Yo a veces pongo unas alabanzas y le ponen de título Caminando con Dios. ¿Usted se imagina eso? Caminar con Dios. Nosotros caminamos con Dios. Cuando estamos aquí en la casa del Señor, hemos venido de la mano con el Señor, hemos venido y estamos caminando con Dios. Cuando nosotros leemos su palabra, vamos caminando con Dios. Cuando nosotros tratamos de hacer la voluntad de Dios, vamos caminando con Dios. Y Él es el que va caminando con nosotros. Yo les he dicho muchas veces a aquellos niños que van agarrados de su mamá o de su papá y de repente sale, qué sé yo, un chuchito ahí ladrándole. ¿Quién los defiende? ¿Quién los lleva? ¿Es la mamá o el papá? Los defiende, los levanta o aleja aquel perrito que está ladrando ahí, ¿verdad? Así es el Señor con nosotros. Él es quien nos defiende. Cuando nosotros caminamos con Él, Él es quien nos defiende. Él es quien nos ayuda. Necesitamos nosotros caminar con Dios, servirle a Él de corazón, servirle a Él con amor. Al Señor no lo podemos engañar, nosotros lo sabemos perfectamente. Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce nuestras mentes, Dios conoce nuestras intenciones, Dios sabe de cómo nosotros le servimos a Él. ¿Por qué le servimos? ¿Con qué emoción o con qué amor nosotros le servimos a Dios? Dios nos conoce perfectamente. A Dios no lo podemos engañar. Si nosotros en lo mayor posible servimos al Señor, no de piedra de tropiezo, amén, no de piedra de tropiezo, ¿verdad? Sino que servimos al Señor con corazón o de todo nuestro amor y para bendición de los demás. Dios se encarga de bendecirnos a nosotros, Dios se encarga de ayudarnos a nosotros, Dios se encarga de cuidar nuestra familia. Él es el que nos ayudará. Mire lo que les pasó a esta familia.
que acusó a Daniel, a la familia, y no fue solo a los sátrapas, a los gobernadores, dice que los tiraron a ellos, a sus hijos y a sus esposas. Porque ese es el camino que lleva todo aquel que viene a atacar al pueblo de Dios, que viene y ataca al siervo de Dios. No van a recibir nada bueno. Mire lo que le pasó al faraón, que no quería dejar ir al pueblo de Dios, no los quería dejar libres. Y el Señor, nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, le mandó las plagas, una tras otra, y él no dejaba ir al pueblo. Él lo quería tener ahí siempre, ¿verdad? Oprimido, hasta que Dios doblegó su corazón. Dios doblegó su corazón y envió la última plaga, que era la muerte de los primogénitos, y allí murió, ¿verdad?, el hijo de Faraón. Hasta entonces él los dejó ir. Pero no se quedó tranquilo, sino que con la misma dijo: no, ¿y por qué los he dejado salir? ¿Por qué los dejé ir? Y empezó a seguirlos, a perseguirlos. Y ahí, ¿verdad?, murió también el faraón en aquel mar cuando se cerraron las aguas. Por eso, cuando nosotros recibimos acechanzas del enemigo, Dios lo aparta de nosotros, Dios lo aleja de nosotros, Dios nos defiende. Mire, muchas veces quizás hay personas que no nos ven bien, quizás hay personas que tal vez nunca nos han tratado o no les hemos hablado, o hay personas que tal vez de una o de otra manera se molestan con uno y a veces uno tal vez ni se da cuenta o qué pasó, por qué. Pero nosotros, así como Daniel no se puso a pelear con los sátrapas y los gobernadores, Daniel se puso a orar. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer: orar por nosotros, por nuestra familia y por aquellas personas que incluso hay familiares que se levantan en contra de nosotros, y nosotros tenemos que orar por ellos. Orar por ellos, no ponernos a pelear, no ponernos a discutir, no poner a dar mal testimonio. No somos hijos de Dios. Tenemos nosotros que aprender a perdonar. Tenemos que sacar eso, como dice una hermana, ¿verdad? Por ahí, hermana Silvia siempre decía: sanar el corazón. A sanar el corazón, a perdonar. Mire, Daniel recibió esa gran bendición porque Daniel no se puso a discutir con estas personas, con los sátrapas, con los gobernadores. Él siguió su vida espiritual, se puso a orar, se puso a clamar a Dios, y Dios lo guardó. Que fue echado en el foso, fue echado en el foso, pero Dios ahí lo guardó. Dios le demostró a estos sátrapas que el Dios al cual Daniel adoraba y a él se inclinaba a él y oraba, él era el Dios poderoso, el cual lo defendió, el cual lo libró de los leones que se lo querían almorzar, quizás era en la mediodía, ¿verdad?, que se los querían comer. Dice que dice un pastor, no dicen que los leones no tenían hambre, estaban hambrientos quizás, pero que el Señor les cerró la boca para que no se lo comiesen. Amén. Vamos a buscar en Isaías 54:15. Isaías 54:15. Voy para allá atrásito. Tenemos tantas promesas de la protección de Dios. Le digo, y esto lo hemos visto todos los años, que en este mes que está por aproximarse,
El enemigo ataca a las iglesias de una manera terrible. Ataca a las familias. Por eso necesitamos estar bien tomados de la mano de Dios para que este zarandeo que el enemigo manda no nos haga caer, sino que nos quedemos parados, nos quedemos bien tomados de la mano del Señor y con la fortaleza que Él nos da, seguir adelante, confiando en que Él es quien siempre va con nosotros y nos defiende. 54:15. Dice así la palabra del Señor: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, ¿qué dice la palabra? Delante de ti caerá. Aquel que sigue y sigue de necio y sigue ahí contra nosotros y quiere hacernos caer o nos quiere dañar, o que el enemigo está usando a aquella persona para hacernos daño, les digo yo, incluso la misma familia. La misma familia, a veces entre hermanos se están peleando. Entre hermanos no se pueden ni ver. Hermanos de hijos de madre y padre peleando. Tal vez por un terreno, tal vez por una herencia. Y ahí están peleando. Si cuando nos muramos, les digo, y todos lo sabemos y siempre andamos peleando, pero no nos vamos a llevar nada, ni la ropa que nos van a poner, ni los zapatos que nos van a poner si es que nos ponen, si no nos mandan descalzos. No sé si les he contado un chiste, ¿verdad? Que estaba en un velorio y a una señora le pusieron unos tacos, porque no tenían, ¿verdad? Eran de escasos recursos. Pero como siempre andan aquellos bolitos, ¿verdad? Buscando ahí que les den un tamal. Estaba encima de la caja del féretro ahí, ¿verdad? Y decía: no, hombre, ¿te acordás cuando echábamos aquellos goles? Si vos eras bueno para eso, si vos eras bueno para eso, mira cuántos goles nos echábamos ahí. Y lo sacaron. Mire, no, sácase de aquí, si mi mamá nunca anduvo jugando fútbol, le dijeron, porque le habían puesto tacos. Y él, con tal de conseguir un tamal, ¿verdad? Y estaba ahí inventando. Y les decía que no nos vamos a llevar nada cuando nos muramos. Y entre hermanos están ahí peleando, que esa herencia es mía, que a mí me la dejaron, que yo soy el hermano mayor, que yo soy la hermana mayor, que a mí me pertenece, que yo es el que he trabajado más. Y empiezan a pelear. Empiezan a pelear. Pero nosotros tenemos que pedirle sabiduría a Dios para no meternos en estos problemas. Ay, deje lo que se quede con lo que quiera. Amén. No, dice el hermano. No nos metamos en estos problemas, no peleemos, dejémosle al Señor, que Él es el que va a solucionar todo. Mejor sirvámosle a Dios, porque el Señor nos va a dar mejor herencia en el cielo. Dice el versículo 15: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Por eso pues no tenemos que andar peleando. Esperemos en Dios, que Dios es quien nos defiende y Él es quien nos va a ayudar. Mateo 5, 11 y 12. Mateo 5. 5, 11 y 12. Evangelio según Mateo. Capítulo 5. Versículos 11 y 12, el Señor Jesucristo hablando y nos dice, amén, ¿lo tenemos? Bienaventurados sois
cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que somos bendecidos, vamos a ser doblemente bendecidos. Cuando nos persiguen y dicen toda clase de mal contra nosotros, mintiendo, así como lo hacían con Daniel. A él no le importó lo que dijeron, lo que andaban haciendo, él siguió adorando a Dios. Y el versículo 12 dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Y cuántas cosas no van a decir de nosotros? Así como persiguieron a los profetas. Y si nos vituperan o nos dicen cosas mintiendo, Dios nos va a bendecir a nosotros. Tenemos que cuidarnos, cuidar nuestro testimonio para que se cumpla esta palabra, ¿verdad? Que digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice el Señor: cuando vituperados sois por mi causa. Porque somos cristianos, porque somos hijos de Dios, porque le servimos a Dios y el enemigo acecha contra nosotros. Dejemos que la gente diga lo que quiera, pero nosotros seguimos adelante sirviéndole al Señor. Tampoco pagando mal por mal, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que aprender, como le decía, aprender a perdonar. 22, Lucas 22. Vámonos ahí adelantito para ir terminando. Lucas 22, porque mire, Daniel, él era fiel al rey y era fiel a Dios. No hallaban cómo acusarle, así que sea con nosotros, que no haya una manera de cómo acusarnos, Señor, sino que pues que levanten ahí lo que quieran decir. Pues Dios sabe lo mejor. Sigamos nosotros dando buen testimonio, sirviéndole a nuestro Dios. Lucas 22, del 1 al 6. Permítame que estoy en Mateo. Lucas 22. Del 1 al 6. Ahí arriba dice, mire, complot para matar a Jesús. Y se lo hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Versículo 1, estaba cerca de la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás, ¿en quién? En Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, de los que andaban con Jesús. 4. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se los entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselos a espaldas del pueblo. Entró Satanás en Judas, para que Judas fuese a entregar al Señor Jesús. ¿Quién era Judas? Allí andaba con el Señor Jesús. Allí andaba con él, era el discípulo del Señor Jesús. Pero él allí andaba ya organizando todo lo que iba a hacer para entregar al Señor Jesús, y lo hizo. Y lo hizo. Lo entregó. ¿Por qué? Por una moneda de plata. Por algo material que iba a recibir, entregó al Señor Jesús, entregó a su Dios. Pero como dice el pastor, si Judas hubiese, porque después se arrepintió, si Judas hubiese ido donde el Señor Jesucristo lo perdona y lo salva, porque Él es nuestro mayor ejemplo de perdonar.
Él es nuestro mayor ejemplo en todo, nuestro Señor Jesucristo. Porque Él perdonó a todos aquellos que le gritaban, crucifícale, crucifícale. Y todos los que iban ahí tras Él cuando lo iban a crucificar. Y el Señor Jesucristo dijo, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. No saben a quién están aquí crucificando. Perdónalos, Señor. Nosotros, contra aquellos que nos quieren hacer mal, que nos ven mal, demostrémosle nosotros que somos hijos de Dios y que nosotros hemos aprendido a perdonar y a orar por ellos. Oremos para que Dios los bendiga a ellos y nos dé paz interior a nosotros, nos dé paz interior, nos dé tranquilidad, nos llene de gozo, que podamos nosotros de verdad llevarnos bien con todos, especialmente los de nuestra casa, que son los de la familia de Dios. Que Dios sea ayudándonos a amar a Dios primeramente, como dice su palabra, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén, oramos. Padre Celestial, gracias le damos, Señor, por su preciosa palabra. Le pedimos, Padre del cielo, que usted sea bendiciendo nuestras vidas, que usted nos ayude, mi Dios, a seguir adelante sirviéndole, sin importar lo que pueda estar sucediendo a nuestro alrededor, sin importar los problemas que podamos estar pasando, sin importar, Señor, todas las dificultades que acechan en contra de nosotros. Reprendemos al devorador, reprendemos, Señor, en su nombre al enemigo. Señor, le pedimos que usted sea quien nos defiende, quien nos defienda de la boca del lobo, de la boca del león. Que usted sea, mi Dios, quien nos ayude a seguir adelante, que podamos servirle, Señor, de todo corazón, que podamos servirle, Señor, con amor, Padre lindo. Sí, mi Dios, podamos, Señor, servirle sin ningún resentimiento en nuestros corazones, que podamos, Señor, servirle sin ningún rencor en nuestros corazones, que aprendamos, Señor, a perdonar, que aprendamos, mi Dios, a vivir en paz con usted y con los hombres, con todas las personas. Bendíganos, mi Dios, ayúdenos a seguir adelante, mi Padre lindo, que podamos nosotros, Señor, ser agradables delante de su presencia, Señor, y dar buen testimonio, Señor, en todo lugar, de que somos hijos y servidores suyos.